wash, you mash, you chew, you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. Munch, munch, dinner or lunch, munch, munch, dinner or lunch. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. La semana pasada subí un video con el título y la premisa, las cosas más estúpidas que le dicen los cristianos a los ateos. Bueno, vamos con la obligatoria segunda parte, las cosas más estúpidas que dicen los ateos. Mientras investigaba para este video me encontré con un tipo que dice que los ateos adoramos al diablo. Bien, existía. Encantado en conocerlo, no sabe lo mucho que escuché hablar de usted. Vamos con esto, decía. Que personajes históricos que no fueron ateos, fueron ateos. Los más frecuentes son Sócrates, Newton, Lincoln, Galileo. Esto se suele racionalizar diciendo cuando... Mira, acá tenés una carta de Galileo donde dice que era católico. Se suele racionalizar diciendo que en realidad todos esos tipos eran ateos. Lo que pasa que en su época no podían decirlo. Tenían que mantenerlo escondido. Entonces se comportaban, hablaban como si creyesen en Dios, pero en realidad en secreto todos eran ateos. Y me sorprendió mucho encontrarme que uno que dijo esto aparentemente fue Carl Sagan. Refrescame la memoria, Carl. ¿Cómo era eso del dragón invisible que tenía tu vecino en el garage? ¿Cómo era esa historia? Que el budismo no es una religión. O que es una religión atea. Este es mi top 1. Las cosas, las estupideces que le he escuchado decir a los ateos sobre el budismo no se pueden creer. Y muchos de ellos se han convertido al budismo que se inventaron ellos en su cabeza y andan por ahí diciendo que son budistas. A veces hacen llamar budistas libres. Los verdaderos budistas los llamaban a esos tipos, creo que ya pasó de moda, ya no queda ninguno. Pero cuando eran unos cuantos, los verdaderos budistas los llamaban hollywudistas. Juego de palabras de Hollywood y budismo. No, las cantidades de estupideces que he escuchado decir sobre el budismo no tienen nombre. Dicho sea de paso que no existen religiones ateas, que no tiene sentido hablar de una religión atea. Interesante observación esta, el doble pensar es notable. Te están diciendo el budismo es una religión atea y no existen religiones ateas. Blanco, negro, todo junto. Está buena esta observación, si millones de personas son asesinadas por el ateísmo de Estado, el problema no es el ateísmo, el problema es el Estado. Si alguien es asesinado por una religión de Estado, el problema es la religión, no es el Estado. Esto está interesante, esto va más allá del mero troleo. Esta es una buena observación. La doble vara con la que se juzgan a regímenes totalitarios de base religiosa y a regímenes totalitarios basados en el ateísmo de Estado es descarada. Conozco muchos ateos. La mayor parte de los ateos que no son marxistas sufren una especie de ceguera al marxismo. Así como hay gente que es ciega para el color, que ve, pero ve bastante bien la realidad, pero por ahí no ve el color amarillo o no distingue el verde del rojo. La mayor parte de los ateos que no son marxistas son ciegos para el marxismo. O sea, tienen una visión del mundo donde el marxismo no existe. Padecen tienen esa ceguera, ese daltonismo al marxismo. Los países más ricos del mundo son ateos. Venezuela, por ejemplo, Cuba, la Unión Soviética. Esto es un buen ejemplo de lo que decía recién, la ceguera al marxismo. Alguien me dijo que la vida surge por la evolución y es una lucha de todos contra todos, sin piedad, sin moral alguna, sin compasión. Le pregunté, ¿de dónde saca sus valores morales? De la evolución. Me alejé sonriendo sin darle la espalda.
¿Quién es esta idea la está popularizando Richard Dawkins, del origen evolutivo de la moral. Le compite al budismo, no es una religión esta, porque para empezar, está infiriendo de una premisa, esto es. O sea, los monos comparten bananas. Está infiriendo, por lo tanto, debemos comportarnos de tal modo, como si Hume nunca hubiera existido. Y esta es la gente que está hablando en nombre del ateísmo, son los principales oradores que hablan en nombre del ateísmo hoy. O sea, estamos peleando el descenso, me parece. Yo creo en lo que veo y en lo que puedo demostrar, y también en el cambio climático. Sí, es la cantidad de cosas absurdas que creen muchos ateos. Me llamó la atención hace un par de años un debate que hicieron un canal de YouTube entre el tipo que dice que la Tierra es plana, el youtuber que dice que la Tierra es plana, con la periodista del País que dice que los seres humanos nos reproducimos por esporas. Estaban debatiendo. Me recordó eso las peleas de gladiadores enanos que hacían los romanos. Era una pelea de gladiadores enanos versión intelectual eso. Elon Musk es un genio y es ateo. Yo soy ateo, por lo tanto yo soy un genio aunque esté friendo papas en McDonald's. Me encantó este. Solamente te falta dejar de creer en un solo Dios más para ser ateo atea. Esto no es que sea estúpida la idea. Es un razonamiento retórico esto. En todo caso es estúpido seguir diciéndolo así, cuando es obvio que los creyentes no captan la idea. Yo suelo usar esta forma de argumentar, pero de otro modo. Le pregunto a alguien de tipo lo socratizo. Le pregunto, ¿vos crees en Hanuman? ¿Crees en Thor? ¿Crees en Apolo? Si la respuesta es no, le digo, ¿por qué? ¿Por qué razones? Bueno, porque no hay evidencia, porque son supersticiones populares, porque son mitos sin fundamento en la realidad. Bueno, eso mismo es lo que pienso yo del Dios en el que crees vos. Esta es la idea. Lo que pasa es que en todo caso es estúpido seguir diciendo en esta forma. Te falta, bueno, vos crees en un Dios más que yo nada más. Te falta dejar de creer en un solo Dios más y sos ateo. No captan la idea las personas los creyentes no captan la idea cuando uno le dice eso. Entonces, bueno, la idea está buena, pero hay que reformularla de mejor. Si estás tratando de convencer a alguien, si la intención es decir, miren qué ingenioso que soy, lo que se me ocurrió, aunque lo dice, es un cliché que todo creyente ha escuchado 1000 veces. Bueno, pero si estás tratando de convencer a alguien, vas mal, Yo creo, bueno, estas eran las que pude anotar, las que me parecieron más interesantes, más divertidas, o las dos cosas. Yo creo que el problema que ocurre, el problema con el ateísmo hoy, es que los ateos son los alumnos a los que les fue bien en el primer examen. Yo creo que esto ya lo dije alguna vez. Me contó esto una maestra cuando una maestra era una maestra, ¿no? Me contó un sesgo que había observado. Algo que le pasaba a muchas maestras, que le tomaban un examen a los alumnos, a una clase, y le pegaban una etiqueta a los alumnos. Entonces, uno en el primer examen sacó un 10, y la maestra dice, wow, este es un bocho. Y por ahí el pibe en 5 de las 10 preguntas había tirado a la pileta, y de pura casualidad había agua, las acertó todas y sacó un 10, pero en realidad había estudiado para un 5. Pero ya le pegaron la etiqueta de es un bocho. Y otro sacó un 4, un 3. Y la maestra dice, este durito, este va a estar complicado. Y por ahí el pibe estaba mal dormido.
había desayunado a la apurada, los padres habían peleado en la casa, estaba distraído, estaba pensando que cuando salía de la escuela se iba a jugar al fútbol. Lo que sea, le fue mal. Pero ya le pegaron la etiqueta, este es durito, este es duranito. Eh, y después, ya con esas etiquetas en la cabeza, ya no evalúan de modo racional los próximos exámenes. Entonces viene la maestra, agarra la prueba, este es el bocho. Bueno, sí, tiene algunos errores de ortografía. Dijo que París es la capital del Chaco, pero bueno, pero es un bocho este. Ya tiene el prejuicio, ya tiene ese prejuicio favorable. Y yo creo que ocurrió que las primeras personas que empezaron a decir que eran ateas públicamente eran personas que tenían una muy buena imagen socialmente. Eran en el siglo XIX sobre todo. La gente, antes no es que no había ateos, es que solían tener un perfil bajo, no llamar mucho la atención. Y en el siglo XIX empezó un montón de gente a decir, no, miren, yo no es que tengo problemas con la corrupción de la iglesia. No quiero que Dios no existe, por mí la iglesia podría no existir. Yo no creo que Dios exista. Fue más bien un fenómeno del siglo XIX esto. Y estos tipos eran gente con una muy buena formación intelectual, generalmente con una buena cultura científica, tipos como el poeta Shelley, por ejemplo, Percy Shelley, con una ideología política muy favorable a toda clase de formas de libertad de pensamiento, de libertad religiosa, etcétera. Y esos tipos crearon la imagen de lo que era un ateo. Y después de eso vino el marxismo. Ya había pasado Robespierre, pero Robespierre no era un fenómeno histórico tan importante como para que no se lo pudiera barrer bajo la alfombra. Después vino el marxismo, después vino el fascismo, después siguió el marxismo. Y actualmente tenemos toda esta cultura woke. Y sin embargo, el estereotipo, el cliché de lo que es un ateo sigue siendo Shelley. Sigue teniendo, no importa todas las evidencias en contra, la imagen popular de lo que es un ateo sigue siendo esa. El hombre, el inteligente de cultura científica, artista consagrado con un espíritu libre. Y no importa lo excepcional que sea ese caso, ese sigue siendo el estereotipo. Está este estereotipo favorable que creo que este estereotipo favorable entre muchas otras personas creo que nos va a terminar perjudicando a los ateos. Nos va a terminar perjudicando a muchas personas que no creemos en Dios. Nada. Terminé, esto empezó en plan de troleo y terminé más serio de lo que había pensado. Pero esto es todo por hoy, nos estamos viendo. Hasta la próxima.